Imagina que el cielo no se rompe. Imagina que esa roca, ese objeto de 12 kilómetros de diámetro, que viajaba a 70.000 kilómetros por hora, pasa rozando la atmósfera de la Tierra y sigue su camino hacia el vacío. 1 milisegundo de diferencia en la trayectoria, un giro imperceptible en su órbita. Y el mundo que conocemos nunca existe. No hay ceniza, no hay invierno de impacto, no hay extinción masiva que borra en horas lo que tardó millones de años en construirse. El sonido que no se escucha es ensordecedor, porque lo que viene después de ese silencio, lo que crece, lo que evoluciona, lo que domina, no es lo que tú y yo somos. Es algo que llevaba 165 millones de años perfeccionándose. No es algo que ya había sobrevivido al menos 2 grandes extinciones antes de esa noche del Cretácico tardío. Algo que había aprendido, a su manera, a durar. Y si ese asteroide no llega, nosotros no llegamos. Si te está gustando lo que estás escuchando, suscríbete al canal y dale like al video. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Historias que cambian la manera en que ves el mundo que pisas. Para entender lo que se pierde, o lo que no se pierde, hay que retroceder mucho. No 10 años, no 100. Hay que retroceder 66 millones de años y pararse en un mundo que era, en muchos sentidos, más vivo que el nuestro. El período Cretácico tardío no era un desierto de reptiles lentos bajo un sol abrasador, o esa imagen que heredamos de ilustraciones viejas y películas de bajo presupuesto es casi completamente falsa. El Cretácico tardío era un planeta en plena explosión de biodiversidad. Las plantas con flores, las angiospermas, habían colonizado casi todos los continentes. Los bosques eran densos, húmedos, fragantes. El nivel del mar era más alto que hoy, y los océanos se extendían sobre tierras que ahora son desiertos o praderas. El clima era más cálido, más uniforme, y los ecosistemas habían desarrollado interdependencias que apenas comenzamos a comprender. En ese mundo, los dinosaurios no eran reliquias, eran la arquitectura viviente del planeta. Los saurópodos, esos gigantes de cuello interminable, recorrían las llanuras en grupos que doblegaban el suelo bajo su peso. Ni sus dimensiones eran tan extremas que los científicos todavía debaten cómo era posible que sus corazones bombearan sangre hasta sus cerebros. Los terópodos, bípedos, ágiles, muchos de ellos cubiertos de plumas, cazaban en grupos, comunicaban, aprendían. El Tyrannosaurus Rex, con sus 8 toneladas y su visión binocular capaz de detectar movimiento a más de 6 kilómetros, no era el monstruo torpe de los cuentos. Era un depredador de precisión casi quirúrgica. Y debajo de todo eso, escondidos, pequeños, nocturnos, los mamíferos. En el Cretácico, los mamíferos eran el margen del ecosistema, criaturas del tamaño de una musaraña o de un tejón pequeño. Se escondían de día, cazaban insectos de noche, ponían huevos o daban a luz crías diminutas que necesitaban calor constante para sobrevivir. Llevaban millones de años en ese rol secundario, expertos en sobrevivir en los márgenes, sin posibilidad real de expansión, contenidos. Ese equilibrio, ese orden jerárquico, tenía 65 millones de años de antigüedad el día que el asteroide no llegó, y siguió existiendo. Pero existir no significa quedarse igual. Los siguientes 10 millones de años después del no impacto son quizás los más fascinantes de toda esta historia alternativa, porque son los años en que la vida sigue jugando el mismo juego, pero con nuevas reglas que nadie había puesto sobre la mesa. Sin extinción masiva, los dinosaurios no liberan ningún nicho ecológico. Los mamíferos no tienen espacio para crecer. No hay vacío que llenar. Los continentes se siguen separando. Eso es tectónico, no biológico, y nada lo detiene. Y los dinosaurios que quedaron aislados en distintas masas de tierra comienzan a hacer algo que la evolución siempre hace cuando tiene tiempo y presión.
Se diversifican de maneras que no podemos prever con certeza, pero que podemos intuir. En Norteamérica y Asia, los terópodos, la familia que incluye al T-Rex, al Velociraptor y que también dio origen a las aves modernas, continuarían enfrentando presiones de selección diferentes. Algunos ya habían desarrollado plumas funcionales para el vuelo, pero sin la ventaja de un mundo despoblado, el vuelo no se vuelve una herramienta de escape de depredadores terrestres, sino de competencia. Las aves que conocemos hoy, pichones, águilas, colibríes, son los descendientes de esa línea. En el mundo sin impacto, esa línea habría continuado bifurcándose bajo condiciones completamente distintas. Y entonces viene la pregunta que nadie puede evitar. ¿Podría un dinosaurio llegar a ser inteligente? No en el sentido de la ciencia ficción, no de un día para el otro. Pero en escalas de tiempo geológico, la pregunta no es absurda. El troodón, un terópodo del Cretácico tardío, tenía la relación cerebro-cuerpo más alta conocida entre los dinosaurios no aviares. No era un genio, pero tampoco era una máquina de instintos. Había algo en esa línea evolutiva que apuntaba, tímidamente, en una dirección que reconocemos. Algunos paleontólogos, con toda la cautela del mundo, han especulado que dado tiempo suficiente, esa línea podría haber producido algo funcionalmente comparable a la inteligencia compleja. Dale Russell, del Museo Canadiense de la Naturaleza, propuso en los años 70 lo que llamó el dinosauroide, una forma hipotética de lo que el troodón podría haber llegado a ser en 60 millones de años más de evolución. Bípedo, con manos capaces de manipular objetos, con cerebro agrandado, no humano, pero funcionalmente convergente. La imagen es inquietante, y es exactamente el tipo de inquietud que hace que esta historia importe. Imagina que ya llevamos 50 millones de años desde el no impacto. Los continentes han llegado aproximadamente a donde están hoy. Los océanos se han reacomodado. El clima global ha enfriado levemente respecto al Cretácico. Y el mundo, a grandes rasgos, se parece al nuestro en geografía. Pero en nada más. Los bosques no son los nuestros. Sin la gran extinción del Cretácico-Paleógeno, muchas líneas de plantas que desaparecieron en la Tierra real aquí habrían seguido evolucionando. Las gramíneas, las praderas, el trigo, el maíz, podrían no existir como las conocemos. Los ecosistemas de sabana, que en nuestra historia se desarrollaron en parte gracias al nicho dejado por la extinción de ciertos herbívoros gigantes, serían completamente distintos. Y en ese mundo, los mamíferos siguen en los márgenes. Eso es quizás lo más difícil de aceptar y lo más honesto que podemos decir. Sin el impacto, probablemente no existimos. No como especie, no como género, quizás ni siquiera como orden. Los primates, ese linaje que en la Tierra real aprovechó la apertura del Paleoceno para expandirse desde los márgenes nocturnos hasta los árboles, hasta el suelo, hasta las sabanas, habrían tenido poco espacio donde crecer si los grandes herbívoros y depredadores terópodos seguían dominando los ecosistemas. Los nichos que en nuestra historia fueron llenados por caballos, elefantes, ciervos, primates, grandes felinos, todos esos espacios siguen ocupados, siguen bloqueados. La vida humana, tal como la conocemos, me depende de un cataclismo. Dependemos de que algo enorme cayera desde el cielo y borrara a los que llegaron antes. Todo nuestro arte, toda nuestra historia, toda la música que has escuchado, todo el amor que has sentido, todo el dolor que has cargado, existe porque hace 66 millones de años una roca no desvió su curso. Y si eso te parece frágil, es porque lo es. Si te está gustando este viaje, recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir construyendo historias como esta. Historias que no están en los libros de texto, pero que cambian la manera en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él.
volvamos al mundo alternativo. Porque la historia no termina con la ausencia humana. 66 millones de años es tiempo suficiente para que ocurra casi cualquier cosa. Y la evolución no tiene dirección, pero sí tiene tendencias. Una de esas tendencias, documentada en múltiples linajes en múltiples épocas, es la evolución convergente de la inteligencia compleja cuando el ambiente lo favorece. En los océanos, los cefalópodos ya habían demostrado en el Cretácico que era posible desarrollar cerebros complejos sin columna vertebral. Los plesiosaurios, enormes reptiles marinos del Jurásico y Cretácico, no habrían sobrevivido necesariamente al no impacto tampoco, porque muchas de sus extinciones estaban ligadas a cambios oceánicos más que al impacto directo. Pero otros linajes marinos habrían continuado. En tierra, la presión evolutiva sobre los terópodos de menor tamaño podría, en escalas de tiempo de decenas de millones de años, producir formas con capacidades cognitivas crecientes. No necesariamente humanoides en forma, pero quizás sí en función. Y aquí es donde la historia se vuelve filosófica de una manera que cuesta sacudirse. ¿Qué significa ser inteligente en un mundo que nunca nos necesitó? ¿Qué tipo de civilización, si es que esa palabra tiene sentido fuera de nuestra experiencia, construiría una mente que evolucionó en un linaje de depredadores bípedos, con garras en lugar de manos, con dientes en lugar de lenguaje articulado tal como lo conocemos? No tenemos respuesta. Y esa es, paradójicamente, la respuesta. Porque la inteligencia que conocemos, la nuestra, es un accidente de contexto tanto como de biología. El lenguaje, el arte, la tecnología, la filosofía, todo eso emergió de un tipo específico de mano, de un tipo específico de garganta, de un tipo específico de vida social que a su vez emergió de condiciones ambientales específicas que a su vez emergieron de una extinción masiva que a su vez dependió de la trayectoria exacta de un objeto de 12 kilómetros en el espacio. Cambia cualquier variable y todo lo que somos desaparece. Ahora bien, hay algo que esta historia alternativa nos permite ver con una claridad que la historia real a veces oscurece. Los dinosaurios no se extinguieron porque eran inferiores. No se extinguieron porque fueran lentos, o torpes, o incapaces de adaptarse. Durante 165 millones de años, dominaron prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Por comparación, el Homo sapiens lleva 300.000 años en el planeta. Los dinosaurios estuvieron aquí 500 veces más tiempo que nosotros, y desaparecieron en semanas. No porque fallaran, sino porque el universo no juega con reglas diseñadas para que alguien gane. Eso es lo que el asteroide enseña, si uno se permite escucharlo. No la victoria del mamífero sobre el reptil, no el triunfo de la sangre caliente sobre la sangre fría, sino algo mucho más incómodo, que la supervivencia no es un mérito. Es, en gran medida, una cuestión de timing. Los dinosaurios estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nosotros estuvimos en el lugar correcto, o más precisamente, no estuvimos en ningún lugar importante, en ese mismo momento. Y esa ausencia de importancia fue lo que nos salvó. El mundo que existe hoy, en esa línea temporal alternativa, la que nació del asteroide que no llegó, lleva 66 millones de años siendo moldeado por fuerzas que no incluyeron nuestra existencia. Los ríos no tienen los mismos cauces. Las montañas están en los mismos lugares, porque la tectónica no cambia, pero los bosques que las cubren son irreconocibles. Las costas son distintas porque el nivel del mar es distinto. El aire tiene una composición ligeramente diferente porque los organismos que lo procesan son distintos. Y en algún lugar de ese mundo, quizás en algo parecido a lo que hoy llamaríamos América del Norte, o Asia Central, o el corredor que une lo que serían África y Europa,
existe algo que no podemos nombrar con precisión. Una criatura, un grupo de criaturas, que construye o no construye, que recuerda o no recuerda, que se pregunta o no se pregunta. No lo sabemos, no podemos saberlo. Y en esa ignorancia hay algo extrañamente hermoso, porque la pregunta sobre qué pasaría si los dinosaurios no se hubieran extinguido no es realmente una pregunta sobre dinosaurios. Es una pregunta sobre nosotros, sobre lo frágil que es nuestra existencia, sobre cuántos accidentes tuvieron que ocurrir para que tú estuvieras aquí, en este momento, escuchando esto. Un asteroide que no desvió su curso, una extinción masiva que duró décadas, millones de años de expansión en un mundo desocupado, un primate que bajó de los árboles, una especie que aprendió a hacer fuego y luego a hacer preguntas. Todo eso tenía que pasar exactamente como pasó. Y todo eso podría no haber pasado. Los dinosaurios llevan 66 millones de años extintos. Pero no del todo. Las aves son dinosaurios. Literalmente, taxonómicamente, evolutivamente. Las aves son el linaje de dinosaurios terópodos que sobrevivió al impacto. Cada vez que escuchas cantar a un pájaro en la mañana, estás escuchando el eco de algo que dominó este planeta durante más tiempo del que podemos imaginar. Cada vez que ves volar a un cóndor o a un gorrión, estás viendo la única versión de esa historia que logró cruzar el umbral. No son los más grandes, no son los más fuertes, pero cruzaron. Y eso, en un universo que no garantiza nada, es exactamente suficiente. Hay algo en eso que vale la pena quedarse cargando un momento. La idea de que la grandeza, los 165 millones de años de dominio, los ecosistemas que regían, las formas que tomaron, no fue suficiente para garantizar la permanencia. Y sin embargo, algo de ellos persiste. Transformado. Reducido en tamaño pero no en linaje. Y cantando desde los árboles de un mundo que construyeron y que nosotros heredamos sin merecerlo especialmente. Somos inquilinos de un planeta que fue de ellos primero. Y si eso cambia la manera en que miras el cielo, cuando un pájaro lo cruza, si hace que ese vuelo se sienta un poco más antiguo, un poco más cargado de historia, entonces esta historia cumplió lo que vino a hacer. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale like a este video y déjanos en los comentarios. ¿Qué crees que habría pasado? ¿Crees que la inteligencia habría surgido de todas formas, con o sin nosotros? ¿O somos un accidente irrepetible en un universo que no guarda copias de seguridad? Y este video es una reconstrucción histórica y especulativa generada con inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Los escenarios presentados son hipotéticos y se basan en evidencia paleontológica real, pero las proyecciones evolutivas son especulativas por naturaleza.